Queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alexander Mejía y les doy la más cordial bienvenida a este culto de doctrina para la vida de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. En este día jueves 3 de diciembre del 2020. Los invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia para leer la palabra del Señor en el primer capítulo o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los invito ahora, hermanos, a que oremos al Señor para poner en sus manos el culto de esta noche. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta este momento. Venimos hoy, Señor, delante de ti a poner en tus manos este culto de doctrina para la vida este día jueves, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos alabarte y adorarte con todo el corazón, con todo gozo, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. También pedimos, Señor, que nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones estén atentos a lo que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, para que seamos tierra fértil, para que demos frutos, Dios, que esa palabra dé frutos en nuestros corazones, Señor, en nuestros actos, que podamos aplicar esta palabra en nuestra vida diaria. Señor, te damos gracias por esta iglesia, gracias por este culto, Señor, gracias por todos nuestros hermanos que están en sus hogares en este momento. Te pedimos que bendigas sus vidas, los guardes a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, los invito ahora a que alabemos al Señor con el himnario, celebremos su gloria, y nuestros hermanos de el coro. A continuación, el himno número 126. Oíd un son en alta esfera. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Lucas 2:14. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado
fuiste a morir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. A continuación, hermanos, el himno 130. Ángeles cantando están. Con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:13. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor de bien, al nacido Rey Señor. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302.
Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer.
Queridos hermanos, pasaremos ahora con la sección de noticias del fin en la voz de nuestra hermana Alison Durón. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. A continuación las noticias del fin. Como primer noticia tenemos AstraZeneca usó células de un bebé abortado para su vacuna anti-COVID-19, lo dicen hasta los que lo niegan. Desde hace unos días muchos de los verificadores oficiales y oficiosos se han apresurado a negar que la vacuna contra el coronavirus realizada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tenga nada que ver con líneas celulares provenientes de un bebé muerto en un aborto. Debe de ser que no han tenido tiempo de leer la revista Science, tampoco la referencia que a esta publicación realizó Actual entonces, que con toda claridad expone que hay al menos 6 investigaciones para obtener la vacuna contra el COVID-19, que utilizan líneas celulares provenientes de bebés abortados, mientras que en la caja de la nueva vacuna AstraZeneca se habla de haber usado la línea celular MRC5. Science asegura que la utilizada era la que corresponde a las siglas HEK 293. En efecto, la línea MRC5 es tal y como recoge el celosauro del Instituto Suizo de Bioinformática procedente de un varón de 14 semanas de vida prenatal. La American Type Culture Collection, una organización dedicada a almacenar y destruir microorganismos y líneas celulares para la investigación científica, detalla que estas células provienen del pulmón de ese niño de 14 semanas de raza caucásica. Las células se obtuvieron en septiembre de 1966 de un bebé abortado. La línea celular HEK 293, por su parte, también proviene del riñón de un ser humano abortado, femenino en este caso, en los años 70. Como segunda noticia tenemos, insertan genes humanos en fetos de DTS y logran que les aumente el cerebro. Científicos del Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética en Dresde, Alemania, junto con colegas del Instituto Central de Animales Experimentales en Kawasaki y la Universidad Keio en Tokio, Japón, realizaron un experimento con fetos de DTS inyectándoles un gen llamado ARHGAP11B que dirige las células madre en el cerebro humano y lograron que sus cerebros aumentaran en tamaño. De hecho, descubrimos que el neocórtex del cerebro del tití común se agrandó y la superficie del cerebro se plegó, dijo, citado por New York Post, Michael Haira, autor del estudio publicado en la revista Science, y que plantea ciertas cuestiones éticas sobre la ingeniería genética. Los investigadores revelaron que los cerebros de los fetos pronto desarrollaron un neocórtex más grande y avanzados, un área que en los humanos constituye la mayor parte de la corteza cerebral. Como resultado, concluyeron que el gen ARHGAP11B específico de los humanos pudo haber causado la expansión del neocórtex en el curso de la evolución humana. El neocórtex humano, una fracción del cerebro que juega un papel importante en los procesos del pensamiento, el lenguaje y la percepción, es la parte evolutivamente más joven de la corteza cerebral y en nuestra especie es aproximadamente 3 veces más grande que el de los chimpancés. Y como tercera y última noticia, Nueva Zelanda, tras el aborto hasta el nacimiento, llega a la eutanasia. 6 de cada 10 neozelandeses se han mostrado favorables a la legalización de la eutanasia en un referéndum. Nueva Zelanda legaliza el aborto libre y la muerte provocada de enfermos terminales en menos de año y medio. La eutanasia en principio será aplicada con la intervención de al menos 2 médicos con un proceso de información previa, al que se podrán acoger personas con una enfermedad terminal con menos de 6 meses de expectativa de vida. La próxima legislación sobre eutanasia se suma otra amenaza legislativa al derecho a la vida, como es la ley del aborto, que rige en el país desde el pasado mes de marzo y que permite matar a los seres humanos durante toda su vida intrauterina, desde la concepción hasta el nacimiento. En concreto, se permite el aborto libre durante los primeros 5 meses de vida prenatal del bebé y con amplísimas excepciones hasta el final del embarazo. Aún más, durante la tramitación de la ley del aborto, se rechazó una propuesta para brindar ayuda a los bebés que pudieran sobrevivir a las cuchillas, las inyecciones salinas o las aspiradoras. Si un bebé tiene un resto de vida después de estos ataques, se dejará que muera de asfixia en un cubo rodeado de gasas, jeringuillas y restos de otros seres humanos abortados. Gracias. A continuación comenzamos el segmento de información. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal,
con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregas a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209, 9828-4209 con nuestra hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de banco. En Ban Rural, la cuenta número 0270 1010 000461. En Ban Rural, la cuenta 0270 1010 000461. En BAC Credomatic, la cuenta 743-973-411. En BAC, la cuenta 743-973-411. Y en Banco Atlántida, la cuenta 014-72025-7410. Favor confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia y al número de teléfono 9594-4357 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Lo invitamos a ver y escuchar nuestro culto mensual de caballeros. Este sábado 5 de diciembre a las 6 p.m. con el tema La obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. El domingo 20 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el tema El advenimiento de Cristo. Y la jornada de las 11 de la mañana, el tema El nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 de la mañana, para el cual contaremos con transporte. También el 24 de diciembre a las 7 de la noche tendremos el culto especial virtual con el tema El nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el pastor Saúl Gómez nos trae el tema Concluyendo un año con gratitud. En la jornada de las 11 de la mañana, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema Abordando los retos de un nuevo año, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 31 de diciembre a las 9 de la mañana, para el cual también contaremos con transporte. El 31 de diciembre a las 7 de la noche, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, nos traerá el tema Abordando los retos de un nuevo año, segunda parte. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a nuestra cuenta del Banco de Occidente número 11-401-015776-6. Repetimos la cuenta 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. Le invitamos a que mire el siguiente video promocional para nuestra venta de garaje. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5 carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño,
de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1. Portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2. Mantener el distanciamiento social. Y número 3. Respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, pasaremos ahora con la lectura del material de edificación. A continuación. ¿Qué es la oración? La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, con la confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Orar no es simplemente pensar en Dios o tener preocupaciones. Más bien, orar es expresar a Dios la necesidad de nuestro corazón. La oración es el lenguaje en el que las criaturas expresan su dependencia. Las Escrituras presentan la oración verdadera como una ofrenda que se eleva buscando la atención celestial. Orar es echar nuestras ansiedades sobre Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Clamar a Dios es angustia. Salmos 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Y dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios en cada circunstancia. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Orar es venir ante el Padre por medio de la fe en los méritos de Cristo. Ningún pecador puede permanecer ante el Rey del cielo por sus propios méritos. Por fe en la obra de Cristo, somos hechos ciudadanos del reino celestial por medio de su justicia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Cada vez que oramos debemos recordar nuestra posición al confesar nuestros pecados y agradecer a Dios por cómo Él nos recibe misericordiosamente a través de Jesús. Orar es ser capacitado por el Espíritu Santo para hablar con el Padre en el momento mismo de nuestra conversión. El Espíritu Santo que regeneró nuestros corazones también nos selló como hijos adoptados de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
dice Romanos capítulo 8, versículo 15. El Espíritu luego continúa ayudándonos a orar, proveyendo oraciones que fueron registradas para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llenándonos con alabanzas bíblicas. Veamos qué dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ayudándonos cada vez que pedimos al Padre. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Cuando nuestro sufrimiento es demasiado grande como para expresarlo con palabras, el Espíritu incluso gime por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En conclusión, orar es tener el aliento del Espíritu ayudándonos a comunicarnos, la sangre del Hijo abriendo el camino y el oído del Padre sintonizado a cada una de nuestras súplicas. Nuestro Dios Trino provee todo lo que necesitamos para orar. Queridos hermanos, hasta aquí la lectura devocional. A continuación, hermanos, pasamos al estudio de escatología. Estamos en el tema eventos finales y vamos por la lección número 42 de la serie La adoración en el milenio, parte 11. A continuación los dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Ya muy cerca de fin de año. Por la gracia de Dios estamos en pie. Quizás vengan cosas peores, hermanos, porque la situación del mundo se va deteriorando. Mire cuántas cosas importantes han ocurrido en los últimos 2 meses en el mundo y asustan muchas de estas cosas, pero como hijos de Dios no debemos de tener temor, hermanos. Debemos de tener nuestros corazones afirmados en Dios y sabiendo que Dios tiene el control, el timón de la historia. Dios no tiene un plan B y un plan C, Dios siempre tiene un plan A y la voluntad de Dios permanece. Los actores humanos pueden ser diversos y Dios tiene vasos de ira y tiene vasos de honra también, hermanos. Así pues que confiemos en Dios, que aunque las cosas en algún momento nos golpeen a nosotros como creyentes también y sintamos el efecto difícil y duro sobre nuestros cuerpos, nuestras economías y nuestras vidas, no importa. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu se fortalece y en el Señor siempre somos victoriosos. El gozo del Señor es mi fortaleza y Él es el que hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace andar, como dicen los profetas. Así pues, que ánimo, amados hermanos, vamos a finalizar este año con gratitud a Dios y Dios mediante pronto vamos a vernos presencialmente de nuevo ya en nuestro propio templo, quizás no concluido, pero sí avanzado. De alguna manera tenemos que comenzar a reunirnos ahí en las condiciones que encontremos, no importa, eso nos va a animar a aportar y a orar y a trabajar duro para que nuestro templo esté construido pronto. Así pues que les animo, amados hermanos, a estar con estos cultos virtuales, animar a otros hermanos a escucharlos, a hacer un efecto multiplicador de ellos siempre y estar agradecidos con Dios y animados, llamándonos y usando las redes sociales para estarnos animando, estar juntos, estar contentos a través de estos cultos virtuales. Y oh Dios, mediante, ojalá las condiciones mejoren y pronto podamos vernos presencialmente. Ese es el plan. Y gracias, amados hermanos, por seguir fieles a este culto de doctrina para la vida, igual a nuestros fieles oyentes de otras congregaciones que siempre están listos y prestos a acompañarnos a través de estos cultos y aprender junto con nosotros. Así pues que ánimo en el Señor, amados hermanos. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias una vez más por la grande bendición y favor de poder
adentrarnos en tu santa palabra. En esta lección 42 de nuestro curso de escatología, la adoración en el milenio. Gracias, Padre, porque esperan tiempos hermosos a la iglesia, al pueblo de Dios, al Israel de Dios. Tú estás trabajando para hacer un mundo mejor para nosotros. Guíanos a través de la meditación y la lectura de tu santa palabra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos visto, hermanos, estos capítulos 40 al 48, vimos las descripciones del templo, sus dependencias diferentes, sus detalles internos y externos, de una manera detallada. Vimos la descripción del altar también, y aparte de eso, el profeta Ezequiel hace una extensa descripción del trono también, en el capítulo 43 del 7 al 12, una descripción también maravillosa de ese altar precioso en Ezequiel 43 del 12 al 18. Vimos también la descripción del recuento de las ofrendas que se van a sacrificar en ese templo en el capítulo 43, 19 al 27. Y también reseña el ministerio de los sacerdotes, fascinante tema de por qué los hijos de Sadoc son los que van a ministrar el sacerdocio en ese templo, mientras que el resto de los levitas quedarán relegados a tareas secundarias. Eso lo vimos en el capítulo 44, versos 9 al 31. Y también vimos la descripción del culto ritual en el capítulo 45, verso 13 hasta el 46, 18. Y luego entramos a lo que es básicamente la visión donde llega su clímax, a su gran culminación, con ese río que fluye del santuario en Ezequiel 47, del 1 al 12. Creo que ahí fue donde quedamos el jueves anterior. Así pues que vamos a darle lectura en la Reina Valera del 60 y le vamos a dar lectura también en la Nueva Versión Internacional. Que a través de la Nueva Versión Internacional vamos a ver las distancias en el sistema métrico para tener una visión más clara y más contemporánea para nosotros. Mire lo que nos dice Ezequiel 47, versos del 1 al 12, con esa descripción del río que fluye del santuario. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y dijo el varón hacia el oriente, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare por este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Mire la Nueva Versión Internacional, capítulo 47, versos 1 al 12, Ezequiel. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar.
Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado del sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi en sus márgenes había muchos árboles. Ahí me dijo, estas aguas que fluyen hacia la región oriental descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en este mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Enenglaín, porque ahí habrá lugar para secar las redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos. Cada mes darán nuevos frutos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Mire qué maravillosa descripción con la cual cierra el profeta Ezequiel esta maravillosa profecía de este templo que será el centro de la adoración mundial del gobierno teocrático del Señor en el milenio. Y que va desde el capítulo 40 escribiendo el templo, sus límites, sus puertas, sus atrios, el atrio interior, las dependencias del templo, etc. Una cosa maravillosa. Esta sección, hermanos, reitera la insistencia constante de las profecías en el sentido de que el reino final van a ocurrir cambios físicos y geográficos verdaderamente asombrosos en la tierra y de manera especial en la tierra de Israel. Este capítulo en particular de todo el libro de Ezequiel nos habla, trata de los cambios en el agua en la tierra de Israel. Los versos 1 y 2 nos muestran de la siguiente manera: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Si gustan, pónganme ahí en pantalla siempre el plano del templo, ahí se puede ver la puerta exterior del norte. Por ahí lo saca el ángel al profeta y le hace dar la vuelta por el camino exterior, por la parte externa, ese cuadrado, esa instalación, y fuera de la puerta, el camino de la puerta que mira al oriente. Ahí lo lleva hacia la puerta del oriente por fuera, y ahí él se percata que aguas salen del lado derecho. Es una fuente de agua, hermanos, que fluye hacia arriba, se impulsa del subsuelo hacia arriba, desde la parte subterránea, desde el subsuelo del templo, y se impulsa a salir hacia arriba. Podemos comparar esta aseveración en Joel 3:18. Vamos al libro de Joel, capítulo 3, verso 18. Joel, capítulo 3, verso 18. Vamos un poquito atrás, ahí está. Nos dice Joel 3:18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Maravillosa descripción esta. Aquí, ese valle de Sitín que va a ser regado por estas aguas que salen del templo, es el sitio, hermano, que siempre se conoció por sus árboles de acacia,
ese valle está ubicado justo a las orillas en la parte norte del Mar Muerto y sirvió como la parada final antes de que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Vamos a ver ese momento de la entrada de Israel a la tierra prometida, donde hacen su última parada en el valle de Sittim, por donde va a ser ese valle que va a ser regado por estas aguas que van a salir del templo. Vamos a Números 25, capítulo 25, verso 1. Números 25, 1. Números capítulo 25, el versículo 1. Nos dice de la siguiente manera. Moraba Israel en Sittim, ahí está. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fue ahí exactamente, justo antes de entrar a la tierra prometida, de cruzar el Jordán, donde Israel peca contra el Señor y comienza a fornicar con las hijas de Moab. Ahí está esta referencia al valle de Sittim, que va a ser regado, irrigado por estas aguas que van a salir del templo, según Ezequiel, el texto de Ezequiel que hemos leído. Y ahí esa fue la última parada de Israel previo a la entrada a la tierra prometida. Muy bien, vamos a ir a otro texto también, en el libro de Josué, capítulo 2, verso 1, y luego el 3:1. Vamos a Josué, capítulo 2, verso 1. Nos dice de la siguiente manera. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ve usted, de ahí, de ese último punto de parada de Israel, previo a entrar a poseer la tierra prometida, bajo la guía de Josué, fue desde ese lugar de Sittim donde salieron los 2 espías que fueron a reconocer la tierra y a ver las condiciones de Jericó, sus defensas, sus debilidades y su fortaleza, para traer el informe a Josué. Y esa iba a ser la primera ciudad a ser conquistada una vez que cruzaran el Jordán. Ve usted qué importante este dato. Ahora vayamos a Josué capítulo 3, verso 1. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron ¿de dónde? De Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Esta es una confirmación de la última escala que hace Israel previo a conquistar la tierra prometida cruzando el Jordán. Este Sittim está ubicado justo en la margen norte del Mar Muerto. Ahí, ese valle va a ser irrigado y va a ser un valle fructífero, porque por ahí van a cruzar las aguas que salen del templo antes de descargarse en el Mar Salado o el Mar Muerto. Mire usted qué descripciones más maravillosas. Ese valle de Sittim también es el lugar donde van a desembocar esas aguas salubres, esas aguas llenas de vida que van a surgir del subsuelo del templo y que se orientan a descargar al Mar Muerto, y esto va a ocurrir en el milenio. Hay otro texto también que menciona Zacarías respecto a estas aguas que nacen del templo, en el capítulo 14, el verso 8. Vamos a Zacarías 14, el verso 8. Nos dice de la siguiente manera. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Hace referencia a la profecía de Ezequiel. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Mire qué profecía más específica esta, de Zacarías 14:8. El punto más alto del monte en el que está ubicado el templo actualmente, esa explanada de la mezquita de Omar en Jerusalén, está 91 metros por debajo del Monte de los Olivos. ¿Qué nos dice eso? Que si ese punto donde va a estar ubicado el templo hoy está más bajo que el Monte de los Olivos en 91 metros, significa que si hoy por hoy surgieran aguas de esa explanada y siguieran el relato del curso de esas aguas hasta llegar al Mar Salado, sería imposible
imposible, porque está el monte de los olivos, que sería un gran obstáculo para que esas aguas pudieran pasar hacia el Mar Muerto. Es decir, las aguas hoy, si salieran del templo y si esta profecía se cumpliera hoy, estarían en contrapendiente, es decir, en relación con el Mar Muerto. Sería imposible que llegaran al Mar Muerto. Tiene que ocurrir un cambio físico, dramático, fuertísimo, para que realmente esta profecía se pueda cumplir y las aguas sí efectivamente puedan correr hacia el Mar Muerto una vez que salgan del templo. Pero esas alteraciones topográficas que describe en este capítulo 14 de Zacarías, en los versos 4 y 10, van a permitir que ese manantial fluya definitivamente hacia el Mar Muerto, al este, y también hacia el mar Mediterráneo al oeste. Es decir, estas aguas que van a manar del subsuelo del templo y van a correr en dirección un brazo hacia el Mar Muerto y otro brazo hacia el mar occidental, es decir, el mar Mediterráneo. Se va a dividir en dos cursos, según esta profecía de Ezequiel. Veamos de qué fenómeno topográfico se va a valer Dios para que esa contrapendiente, ese gran obstáculo que hoy es el Monte de los Olivos, pueda ser retirado y hay un cambio topográfico dramático que invierta la pendiente, es decir, que favorezca que esas aguas que van a surgir de la parte del subsuelo del templo realmente puedan correr, como lo dice la profecía de Ezequiel 47, versos del 1 al 12, un brazo hacia el Mar Muerto y otro brazo hacia el mar Mediterráneo. Mire cómo Dios describe la manera como Él va a hacer que estas aguas realmente puedan fluir. Zacarías 14, versos 4 y verso 5. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Aquí está la descripción del fenómeno topográfico, que va a hacer que las condiciones topográficas actuales se vuelvan favorables para que las aguas, una vez que se haya edificado ese templo, surjan del templo descrito en el capítulo 40 de Ezequiel y pueda ir corriendo, como lo describe Ezequiel en el capítulo 47, verso del 1 al 12, bajo la conducción del ángel. Él recorrió todo el curso de las aguas, casi 2 kilómetros, hasta llegar al Mar Muerto y luego el otro brazo al mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Nos dice el verso 4 de Zacarías 14, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este verso está describiendo el descenso del Señor en su segunda venida en gloria para juzgar. Y nos dice que sus pies, una vez que el Señor descienda a la tierra, a arrebatarla de las manos del usurpador y tomar posesión de ella, sus pies van a tocar el monte de los olivos. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Para impedir la erradicación de su remanente, que les va a esperar fielmente en su segunda venida, ese remanente de Israel que le va a ver con arrepentimiento y va a ser convertido y le va a recibir en su segunda venida. Entonces, para evitar que ese remanente sea erradicado por el anticristo lleno de ira y de furor, porque no pudo impedir la segunda venida del Señor, ese instrumento de Satanás, intentará erradicar ese remanente. Entonces el Señor va a intervenir de una manera personal en su descenso, para luchar contra las naciones que estén reunidas en esa gran batalla del Armagedón. Y así como peleó el Señor por su pueblo en el pasado, como lo relata el libro de Éxodo, el libro de Jueces, el libro de Josué, de Jueces, etcétera, etcétera. Dios intervino de manera personal para pelear por su pueblo en el pasado. De esa misma manera, cuando Él descienda por segunda vez en el futuro, lo hará como rey y guerrero consumado.
El regreso literal del Señor Jesús va a tener lugar en el Monte de los Olivos, que está ubicado al este del Valle de Cedrón, ahí donde el Señor fue apresado y donde el Señor tenía la costumbre de ir a orar con sus discípulos en el ministerio terrenal, el lugar de su aprehensión. Ahí el Señor va a descender, que es el mismo lugar de donde el Señor también ascendió al cielo. Y el regreso literal de Jesús va a tener lugar ahí en ese monte, ubicado, como lo repito, al este del Valle de Cedrón, tal como sucedió cuando los ángeles anunciaron su ascensión a los discípulos, como lo relata el libro de Hechos, capítulo 1, verso 11. Vamos a Hechos 1:11. Hechos 1:11. Hechos capítulo 1, verso 11. Mira lo que nos dice ahí. Allá anuncian los ángeles su ascensión a los discípulos, ya una vez que el Señor hubo resucitado. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí estaban esos varones Galileos. Todos los discípulos del Señor eran Galileos, excepto Judas, que ya había acabado con su vida. Y de la misma manera como el Señor ascendió del monte de los olivos para ser recibido en gloria, de la misma manera va a volver a la tierra en el monte de los olivos, de la misma manera como ascendió con nubes. El Señor descenderá en su nube de gloria para establecer su reino. Ese es el lugar del descenso del Señor, y tan pronto como el Señor regrese, entonces va a tener lugar un cataclismo topográfico de escala global, como lo relata el libro de Apocalipsis capítulo 19. Un gran terremoto, sin lugar a dudas, que es un fenómeno común siempre que el Señor anuncia que viene a juzgar. Hay textos impresionantes que nos relatan esto. Siempre que el Señor regresa a juzgar, ocurre un cataclismo de este tipo. Y podemos ver un texto en Miqueas capítulo 1, versos 2 al 4. Vamos a Miqueas capítulo 1, versos 2 al 4. Miqueas capítulo 1, versos 2 al 4. Vamos moviéndonos hacia adelante. Ahí está, Miqueas capítulo 1, versos 2 al 4. Nos dice de la siguiente manera: oíd, pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque aquí que Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Ahí nos habla de un cataclismo, nos habla del descenso del Señor en su segunda venida, en ese maravilloso texto que hemos leído en Miqueas. Ve usted qué maravillosa es la palabra de Dios, y la reacción de las personas a ese descenso y a ese cataclismo que va a ocurrir cuando el Señor descienda por segunda vez a juzgar en el Monte de los Olivos. Mire cuál va a ser la reacción de las personas, según nos muestra Apocalipsis 6 del 15 al 17. Apocalipsis 6 del 15 al 17, vamos a leer ahí. Mire lo que van a decir las personas. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Mire la reacción de la gente: esconderse. Los habitantes de la tierra por primera vez van a reconocer que la fuente última de toda la tribulación que están pasando en esos momentos, por increíble que parezca, hasta ese momento lo van a reconocer que es Dios. Y habrán continuado hasta ese momento con su vida, cada uno de ellos como que si todo pareciese normal. Pero van a pedir a los montes y a las peñas que les escondan de la presencia de aquel que viene a juzgar. Y luego nos dice el verso 4 de esta profecía, vamos a leerlo.
Zacarías capítulo 14, el verso 4, sí lo hemos estado leyendo. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y oiréis al valle, al monte de los olivos. Se creará un valle, hermanos, que va a correr de este a oeste, a medida que la montaña se repliega hacia el norte y se repliegue también hacia el sur. Esto es algo extraordinario. Mire lo que nos dice Nahum 1.5 alrededor de este tema. Nahum 1.5, vamos a Nahum 1.5, nos dice de la siguiente manera: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Ahí está el cataclismo descrito. De esa manera, hermanos, el Señor va a quitar literalmente el monte de los olivos, partiéndolo en dos en su descenso, haciendo que una mitad corra hacia el norte y la otra mitad corra hacia el sur. Y va a ocurrir el milagro de las aguas. Ya una vez que el templo sea edificado, este fenómeno ya ha ocurrido, y eso permitirá que la contrapendiente sea vencida, que el obstáculo sea quitado y que las aguas que van a surgir del subsuelo del templo puedan fluir libremente en una pendiente que hoy es imposible porque está en contrapendiente, en una pendiente natural hacia el mar Muerto, mar Salado, y otro brazo hacia el mar Mediterráneo. Ese es el fenómeno que va a permitir que esta profecía de Ezequiel, capítulo 47, versos del 1 al 12, pueda tener fiel y firme cumplimiento. Muy bien, regresemos a Ezequiel, capítulo 47, versos 1 al 12. Ahí está. Tremenda profecía esa. Y no hay duda de que el Señor va a permitir que esto pueda cumplirse de una manera literal. Esas aguas, esa fuente de agua que fluye hacia arriba desde la parte subterránea del templo, va a correr hacia el este, por ese valle que se va a crear y que se va a crear al apartarse la mitad del monte de los olivos hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, permitiendo crear un valle con una pendiente suave, me imagino, hacia el mar Muerto, de este a oeste. Ahí está clarito, en dirección al río Jordán, para arquearse luego hacia el sur, mientras atraviesa esa área del mar Muerto. Veamos los versos 7 al 8 en relación con esto de Ezequiel 47. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entras en el mar recibirán sanidad las aguas. Nos dice que esta corriente, hermanos, va a fluir desde Jerusalén hacia el oeste, también hacia el mar Mediterráneo, tanto como hacia el mar Muerto. Como hemos visto, se va a dividir en dos brazos, uno hacia el mar Muerto, hacia el mar Salado, y el otro hacia el mar Mediterráneo. Volvamos a Zacarías 14:8, que es quien afirma esto. Zacarías 14:8. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Las alteraciones topográficas que vimos que se van a efectuar en los versos 4 al 10 permiten que ese manantial pueda fluir hacia el mar Muerto al este y hacia el mar Mediterráneo hacia el oeste, sin lugar a dudas. Y hay algo más que nos dice en este verso. La otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Mire, la Biblia no tiene cosas que se dicen al azar o por decirlas, todo tiene un sentido. Cuando nos dice que las aguas van a fluir en verano y en invierno, nos dice que ese manantial nunca se va a secar, como ocurre normalmente en los inviernos fuertes y en los veranos intensos. Las aguas en esas regiones, los afluentes del Jordán, el mismo Jordán sufre sequía. Ahí no, las aguas van a estar permanentemente con un caudal uniforme durante todo el año,
Y en consecuencia, eso va a permitir que lo que dice la profecía de Ezequiel 47 se cumpla literalmente. Es decir, que van a haber árboles con frutos permanentes y un verdor en toda esa zona, en todo ese valle de Sitín y en todo el recorrido que han esa fuente de agua, tanto hacia el Mediterráneo como hacia el Mar Muerto. En otras palabras, va a haber vida permanente por consecuencia de tener un río que va a fluir todo el año y con el mismo caudal. Esto es algo maravilloso. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se va a cumplir lo que nos dice también Isaías 35:1. Vamos a Isaías 35:1. Isaías capítulo 35, verso 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, haciendo una referencia a este momento del futuro glorioso de Sión, cuando esas aguas ya estén fluyendo. Esto es algo maravilloso. Ocurrirán cambios dramáticos en la tierra, amados hermanos, durante esa era mesiánica de 1000 años del gobierno del Señor sobre la tierra, permitiendo vida abundante, y que se cumple esta profecía de Isaías 35:1. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como las rosas. Tendrá un cumplimiento literal esa profecía, sin lugar a dudas. Regresemos a Ezequiel capítulo 47. Sigamos en estas descripciones de los versos 1 y 2. Yo pienso que vale la pena gozarse en este clímax de la profecía de Ezequiel con estas aguas que emanan del subsuelo del templo y se impulsan hacia arriba para sanear las aguas del Mar Muerto y sanear las aguas del Mar Mediterráneo. Y eso será posible, como bien lo hemos dicho, con ese gran terremoto a escala mundial que va a crear ese valle inmenso de oriente a occidente, como lo describe Ezequiel 14, versos 4 y 5, que recién leímos y meditamos, y que hará que Jerusalén tenga una topografía completamente diferente hacia lo que hoy conocemos, y que las aguas puedan correr hacia los lugares que menciona Zacarías 14:4, un brazo, una mitad hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Esa es la descripción de la profecía, y la otra mitad obviamente hacia el Mar Muerto. Luego nos dice también los versos 3 y 5 de Ezequiel 47. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, otros 1000 codos equivalen a 500 metros, ahí llevan 1000 metros, es decir, 1 kilómetro, y me hizo pasar por las aguas a las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esos 500 codos adicionales ya son 1500 metros en total, 1,5 kilómetros recorrió el ángel junto con el profeta. Ese ángel acompañante, hermanos, se propone revelar el tamaño del río. Esa es la idea, esa es la intención del ángel al mostrárselo obviamente a Ezequiel, y por eso sumerge a Ezequiel en la visión y lo lleva a 4 puntos distantes del templo, 500 codos uno del otro, es decir, medio kilómetro, y donde la corriente se encontraba a profundidades cada vez mayores, sin lugar a dudas, hasta que el agua cubre por completo la cabeza del profeta. Y es ahí pues donde se cumple la profecía que recién leímos de Isaías 35:1, pero realmente todo el capítulo 35 de Isaías habla del cumplimiento de esta profecía. Regresemos a Isaías 35. Vamos a leer el capítulo completo porque es el cumplimiento de estos 2 versos 3 y 4 de Ezequiel 37. Vamos es como que se nos amplía el panorama al leer este futuro glorioso de Sión, como dice la Reina Valera, el capítulo 35 de Isaías. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire qué maravillosa descripción. ¿No se parece acaso, amado hermano, a la descripción de las aguas que fluyen del templo? Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cambios dramáticos en la tierra durante esa era, amados hermanos. Como dice el verso 2, el Líbano, el Carmelo y el Sarón son áreas cercanas al mar, hermanos, que se caracterizan por ser ricas agrícolamente. Ellos verán, nos dice el verso 2, mire lo que nos dice ahí, florecerán profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, 3 lugares riquísimos en agricultura. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Ellos verán, Israel todo, hermano, va a reconocer que la fructificación de toda la tierra con ese cambio geográfico tremendo y las aguas que fluyen del templo proviene del Señor. Le darán todo el crédito que él merece. Por eso el verso 3 nos dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado y forzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. El cambio futuro, hermanos, de Israel va a ser tremendamente diferente al de hoy. Después de ser una nación odiada, atacada y aborrecida, y con muchos intentos por parte de Satanás de borrarla del mapa, Israel va a tener un papel preponderante en el plano internacional. Y esto va a servir, hermanos, para animar a toda la población de Israel que entra en el milenio, convertidos, para quitarles el desaliento. Y esto va a ser algo hermoso porque así lo describe el verso 3. Fortalezcan, remanente de Israel, entre líneas, las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Llegó el momento de que Israel ocupe un lugar preponderante en medio del mundo entero. El verso 4, decídalos de corazón apocado y forzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Algo maravilloso va a ocurrir. La venganza siempre es de Dios, hermanos. Él es el que paga. Él provee los medios para redimir a su pueblo de Israel, que ha sido oprimido a través de toda la historia, sin lugar a dudas. Y el verso 5 nos dice de la siguiente manera, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mire qué cosas más maravillosas como consecuencia de estos grandes cambios en la tierra de Israel. La restauración de Dios en el milenio va a incluir, hermanos, la restauración física de todo afligido. Y la primera venida de Jesús mostró un adelanto de eso, lo recuerda, los evangelios lo muestran. El Señor vino a hacer restauraciones físicas también, muchas sanidades. Y los versos 6 y 7 nos dicen, entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, en guarida, será el lugar de cañas y de juncos. El agua era y es un recurso escaso hoy en Israel y muy precioso, pero en el milenio esa escasez se va a terminar con esas aguas que van a fluir del subsuelo del templo. El verso 7 nos habla de moradas de chacales, hermanos, todo lo que es peñasco, todo lo que es desierto en la tierra de Israel y que es habitado por chacales se va a convertir en verdaderos huertos hermosos y verdes.
Y luego el verso 8 nos dice, habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino y santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese camino, hermanos, va a permitir el regreso de los redimidos a Jerusalén, a gozarse en el Señor en ese templo y adorarle. El trono del Mesías, tanto en un sentido literal como espiritual, Cristo mismo va a dirigir a todos los que corran por ese camino, que también se llama el camino de Jehová, en el capítulo 40, verso 3 de Isaías. Y nos dice también el verso 9, y no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni habrá allí ni se hará para que caminen los redimidos. Ningún animal, hermano, va a amenazar la seguridad de los que anden por ese camino de santidad, y es algo hermoso. La redención divina ocurre siempre y va a estar oportuna para su pueblo. El verso 10, para ir concluyendo este capítulo 35, nos dice también que el verso 9 completo mejor, y luego el 10, no habrá ahí león ni fiera, subirá por él, de ahí se hará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Estas palabras son hermosas, animan al pueblo de Israel para aquel tiempo, y la alegría va a reemplazar la tristeza el día que el Señor restaure a su pueblo en su tierra y puedan participar de la adoración al Señor en ese templo milenario. Maravilloso texto este, pienso yo que vale la pena. Y en este capítulo 35 de Isaías, el profeta dice que el desierto va a florecer como la rosa por la intervención divina con las aguas que salgan de ese templo maravilloso. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí hoy, hermanos, y vamos a orar al Señor por habernos permitido meditar en su palabra. Continuaremos con el desarrollo de la meditación de las aguas salutíferas que salen del templo en la profecía de Ezequiel 47, versos del 1 al 12. Inclina su rostro ahí donde está. Amado Dios, gracias por la bendición de poder compartir con mis amados hermanos. Ruego que los protejas, que los guardes, que animes sus corazones, Padre, que viajen en la confianza, anden en la vida con una firme confianza en el Dios de sus vidas, que sostiene sus almas, que sostiene sus vidas y que vela por cada detalle y por cada necesidad de sus vidas. Gracias por esta oportunidad y tiempo poder meditar en tu palabra. Bendice a tu pueblo en gran manera y danos un buen descanso esta noche. A todos nuestros oyentes, en el bendito nombre de Jesús, amén. Un abrazo a todos, amados hermanos. Los dejo con mi amado hermano que va a darle conclusión a este culto. Que el Señor me los bendiga a todos. Queridos hermanos, vamos a pasar ahora a orar por las ofrendas. Los invito a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la iglesia de la cual nos permite ser parte, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, porque nos has proveído todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos, Dios, en este día, especialmente por las ofrendas que nuestros hermanos continuamente están dando a nuestra iglesia, Padre. Bendice su vida, Señor. Bendice sus finanzas. Provéeles a los hermanos todo lo que ellos necesiten, Señor. Bendice las finanzas de la iglesia, Padre, para que podamos cumplir con todos los propósitos y responsabilidades que tiene nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, por todos los proyectos que están de frente a futuro, Señor. Bendícelos, Padre, permítenos finalizarlos con éxito. Te pido, Señor, por todos aquellos hermanos que no tienen un trabajo, que tienen necesidades en sus hogares, Señor, bendíceles en gran manera, provéeles, Padre, todo lo que necesitan, Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia también a seguir bendiciendo a nuestros hermanos que lo necesiten. Te damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, hemos finalizado el culto de doctrina para la vida de este día jueves. Los invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia en todos los cultos semanales que estamos realizando, tanto los días viernes, sábados y domingos.
Así que estén atentos, hermanos, comparta los cultos y las transmisiones con todos sus amigos en redes sociales para que podamos seguir difundiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos.